Amados, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor va a decir el día de hoy. Oído al tambor. Le invito de esa manera a que nos ubiquemos en el libro de Juan, Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 18. Leemos Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante. Juan 18, versículo 33 en adelante, en donde vamos a enfatizar como texto base de esta enseñanza el versículo 36 específicamente. Amén. Leemos entonces, oído el tambor. Juan 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dice Pilato: ¿qué has hecho?, le pregunta él. Y Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios añada bendiciones a sus vidas, amada iglesia. Hermanos y hermanas, ¿por qué Jesús comenzó a predicar? Su primera enseñanza, su primera predicación fue, y está registrado en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús expresa arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, Él vino a anunciar un triunfo, una victoria, un gobierno diferente, basado en sus principios. Y para que las personas pudieran ser parte de ese reino, ¿cuál era el requisito? ¿Ser los mismos? ¿Tener la misma mentalidad? No, tenían que ¿qué? Arrepentirse, como yo les he enseñado. Y la mayoría de las enseñanzas de Jesús y sus parábolas eran enfocadas en ¿qué? Aquellos que han leído la Biblia. La mayoría de las parábolas de Jesús y sus enseñanzas, ¿en qué estaban enfocadas? En el reino de Dios. Si ha leído más que todo el libro de Mateo, enfatiza mucho las parábolas enfocadas en el reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús comienza y dice: arrepiéntase? El reino de los cielos se ha acercado. Madre te dice: está entre vosotros. ¿Por qué Jesús comienza a dar un mensaje de reino? ¿Por qué Jesús comienza a hablar sobre un reino? Sabiendo que en la tierra estaban establecidos reinos, gobernados lógicamente por reyes o príncipes. Ahora Jesús, ¿por qué lo dice? Esto tiene un contexto histórico. Si nos vamos a 1 Samuel capítulo 8, ¿qué pasó allí con el pueblo de Israel? ¿Qué pedía el pueblo de Israel según lo que leemos en 1 Samuel capítulo 8? ¿Qué pedía? Pedía un rey. ¿Por qué? Porque ya ellos veían que Samuel estaba viejo. Ellos creían y también habían tomado como excusa de que los hijos de Samuel estaban pervertidos. O sea, no estaban en pos de los caminos de Samuel. No seguían los principios de su padre Samuel, que fue un hombre, un varón de Dios, un profeta ungido por Dios. Y el pueblo, ¿qué le pide? ¿Qué le pide a Samuel? Samuel, queremos rey como ¿qué? Como las otras naciones. Es lo que ellos tomaron como excusa. Queremos rey. Ellos estaban comparándose como las otras naciones. Ahora, cuando ellos piden rey, ¿a quién estaban menospreciando? ¿A Dios directamente o a Samuel? A Dios. ¿Samuel se alegró o se entristeció? Se entristeció en gran manera, porque Samuel sabía que esa decisión que ellos estaban tomando no era una decisión que nacía del corazón del Espíritu Santo.
Y cuando uno lee 1 Samuel capítulo 8, vemos que Dios le dice, le relato la historia y le dice: Samuel, lo que el pueblo te diga, hazlo. Háblale solemnemente a ellos. O sea, no con rabia. Háblale solemnemente, pero adviértele a la gente, a mi pueblo, que si tienen rey, va a suceder esto, va a suceder aquello. Ellos no te están desplazando a ti, sino que me están desplazando ¿a quién? A mí. Y eso lo podemos leer, hermanos, textualmente. Les dije que íbamos a tener Biblia en mano. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, 1 Samuel 8, 7, oído el tambor, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado ¿a quién? A ti. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios, cuando a una persona no le gusta escuchar la palabra de Dios, ¿a quién está rechazando? A Carlos Romero. Cuando usted se sale porque le incomoda el momento de la prédica, usted está rechazando a Dios, no a Carlos Romero, hermano. Porque aquí venimos a hablar, es de Dios. Y dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Por qué ellos querían rey como las otras naciones? Porque ellos veían que las otras naciones eran liberales, eran gente que se dejaban dominar por el libertinaje, adoraban a sus propios dioses, pero vivían una vida que inmoral, una vida sin límites, una vida sin baranda, una vida sin freno, y expresaron esto como excusa: queremos rey, queremos un nuevo rey que nos dirija. Dice, queremos un rey como las otras naciones. O sea, no, prácticamente dijeron, no queremos a Dios como rey porque no lo vemos. Así hacen también contigo, dice Samuel. Ahora, dice Dios, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Dios le dice a Samuel, le da una orden: protesta solemnemente, hermanos, contra ellos. Hermanos, cuando nosotros predicamos en contra del pecado, ¿qué estamos expresando? Una protesta. Cuando yo predico en contra de una mala acción, cuando yo predico en contra de una mala política, por ejemplo, y estoy profesando que estoy hablando solemnemente, protestando solemnemente contra ellos. Miren lo que dice aquí. Ahora pues, ellos oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué significa aquí la palabra ellos? Se estaba refiriendo al pueblo. Y usted sigue leyendo, le relato la historia. Samuel le dice al pueblo, el rey que va a venir lo va a esclavizar, va a cobrar altos impuestos, va a suceder esto, se van a llevar a sus hijas como siervas, a sus hijos como siervos. Ustedes me desecharán a mí, dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que haya rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y el pueblo estaba ya terco, querían rey. ¿Qué pasó acá? ¿Fue una idea que agradó a Dios? Cuando el pueblo pide rey, ¿fue una idea que agradó a Dios? No. ¿Por qué no? Ellos literalmente estaban rechazando el reino que les gobernaba, el reino de Dios. Ellos estaban rechazando el gobierno de Dios directamente, a través de los jueces que eran hombres llenos de Dios. Ellos querían irse a las políticas del mundo. Ellos rechazaron la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La forma de gobierno que es regida por Dios a través de sus preceptos o mandatos. Y añoraban un reino con las políticas de este mundo. Ellos añoraban ese reino y lo cumplieron.
¿Cuántos aquí han leído el primer libro de Reyes, primero de Reyes y segundo de Reyes? ¿Cuántos lo han leído? Todos. La mayoría de los reyes eran buenos o eran malos. Y usted lee una frase muy famosa o popular que se escribía allí en Reyes o en Crónicas. Y este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor y no anduvo en los caminos de David, su padre. Y una y otra vez como Manasés, como Acab, como Roboam, que siendo Salomón muy sabio, Roboam fue demasiado bruto. Entonces todos los reyes, una vez que Dios unge a Saúl, ¿quién puso a Saúl? Dios, bajo voluntad del pueblo. Pero fue Dios que puso a Saúl. Y él sabía que Saúl se iba a desviar, iba a poner su corazón humano. Después de esto proveyó ¿quién? A otro rey, mejor que Saúl, conforme al corazón de Dios. Y ese rey era humilde, llamado ¿quién? David, con sus efectos, errores, pero era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Sin embargo, esa no era la idea o el plan de Dios al principio, que su pueblo era gobernada o fuera gobernado por un rey terrenal, sino directamente por él. Cuando Dios nos creó en el huerto del Edén y nos puso en el huerto del Edén, no nos colocó para que príncipes o gobernantes gobernaran a las criaturas hechas de imagen y semejanza de Dios. ¿Quién iba a ser el gobernante principal? ¿Quién iba a ser el rey? Dios mismo. Y aún el pueblo así, siendo gobernado por Dios y viendo las señales. Y cuando digo siendo gobernado por Dios, es literalmente, hermano. ¿Quién gobernó al pueblo de Israel en el desierto mismo? ¿Quién? ¿Quién le dio el pan? ¿Quién le dio el agua? ¿Había tuberías que le dieran agua a ellos? Simplemente Dios daba la orden, sacaba agua de la roca y listo. Daba la orden y caía pan del cielo y listo. Daba la orden y las aves venían. Y las codornices venían y ellos comían. Quiere decir que este gobierno teocrático provee. ¿Cuántos creen que este gobierno teocrático, el gobierno de Dios, provee? Entonces, hermanos, Señor, añoraban los reinos con política de este mundo. Y en Primera de Reyes, Segundo de Reyes, vemos que la mayoría de estos reyes gobernaban bajo sus propias políticas y no por los preceptos de Dios. El gobierno teocrático es regido por los preceptos de Dios. Es más, cuando la Biblia habla de Levítico, habla de Levítico especialmente, habla sobre la constitución que el Dios le da a su pueblo para que su pueblo caminara de manera ordenada. ¿El pueblo cumplió esa constitución? ¿El pueblo cumplió esa constitución? No. Entonces, a través de esa teocracia era regida con estos preceptos. ¿Cuáles fueron estos preceptos? Que lo vemos hoy en día y lo leemos. Los 10 mandamientos, principalmente. Lo que Dios le dio a Moisés en la tabla. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Esta era la ley. Es más, muchas leyes que hoy rigen muchos países las sacan de aquí de la Biblia. La sacan de aquí de lo que fue de esta constitución. El libro de Levítico habla de esta constitución. Si usted lee todo Levítico. Ahora, ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Porque no cumplieron y no guardaron sus mandamientos. Y por esta razón fueron entregados a sus enemigos, como dice Deuteronomio capítulo 28. Amados, ¿se recuerda cuando yo le dije por qué Jesús comienza a predicar? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe cuál es el contexto? ¿Por qué Jesús comienza a predicar sobre el reino? Porque el propósito de Jesús era involucrar nuevamente a la gente, a su pueblo, a un gobierno teocrático que ellos rechazaron desde Samuel, según la historia que acabamos de leer ahorita. Y ese es el contexto de por qué
Jesús comienza a predicar: hey, yo vine a anunciar el reino que ustedes rechazaron por querer rey. Eso es lo que quiso decir Jesús. Pero vine a anunciar un reino con nuevas noticias. Y ahí donde viene la palabra que evangelio, un nuevo anuncio, un nuevo gobierno, no de corrupción, sino de principios que vienen del cielo. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Por esta razón Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de ¿qué? De este mundo. Y comienza a predicar. Posteriormente el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros, para que el pueblo retomara el ser gobernado por Dios. Así de sencillo. Cuando tú te arrepientes y eres parte del reino que vino a anunciar Jesucristo, tú te vas a dejar regir por ese reino que el pueblo rechazó en los tiempos de Samuel. Por esta razón, hablando del contexto histórico, que de Samuel a Mateo hay una gran relación. Toda la Biblia se entrelaza. Rechazaron, pero yo vengo a anunciar ese reino que ellos rechazaron. Por esta razón, Jesús habló sobre el reino principalmente, hermano. Ahora, pero ¿cómo es ese reino? ¿Cómo es el reino que Jesús vino a anunciar? No es un reino bajo las políticas terrenales. No es un reino bajo las políticas del mundo. Hermanos, es un reino bajo el fundamento del cielo. Por esta razón, hoy lo llevo al siguiente tema, que lleva como título mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Política terrenal versus política del reino de los cielos. Política terrenal versus políticas del reino de los cielos. Y aquí hago un stop o hago un alto. Quizá usted dice otra vez: el pastor va a hablar otra vez de política. Y quizá lo dice de manera despectiva o lo piensa, quizá no lo dice o lo piensa. Otra vez el pastor va a hablar de política entre los dientes. O lo dice en la calle de manera chismosa. Porque si usted dice de manera despectiva en la calle con sus amigos o amigas: fui para allá para el domingo y el pastor estaba hablando de política, déjeme decirle que usted es un ignorante y necesita arrepentirse. Así de sencillo, hermano. Porque usted está malinterpretando lo que aquí estamos enseñando. Y ya se lo voy a decir por qué. Si usted dice: no, fui a escuchar la palabra y el pastor estaba hablando de política, y lo dice en la calle de manera despectiva o de chismosa, usted realmente no está amando a su pastor, hermano. Está dejando mal a su pastor. Así definitivamente lo digo, hermano. Y me disculpe por ser tan directo, pero debo decirlo. El pastor está hablando de política. O el pastor debe el pastor solamente dedicarse a la Biblia, a la palabra de Dios y no otra cosa. El pastor solamente tiene que hablar de la Biblia, no de política. Hermanos, tenemos que dejar la ignorancia. Por eso es que nos meten gato por liebre. Y Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? El pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. ¿Y cuál es el deber del pastor? Que usted reciba ¿qué? De parte de la palabra de Dios, ¿qué? Conocimiento, para que en la calle usted no sea engañado. ¿Cuál es el tema que usted va a escuchar hoy en día en la calle? Sobre asuntos políticos terrenales. Y si usted no tiene el fundamento, la base, usted va a hablar como un necio. Usted va a hablar como un ignorante, hermano. Aquí estamos hablando de política, pero bajo un fundamento bíblico, porque la Biblia habla de política, pero bajo una política que viene de lo alto y no de la terrenal. Así que dejemos de ser ignorantes.
Y si usted no sabe estos temas, el pueblo, usted va a perecer, hermano. Usted va a seguir siendo necio. Y la ignorancia mata, yo diría, mata al pueblo. Es necesario, porque la Biblia lo dice, perece el pueblo. Entonces no vamos a llegar de manera chismosa. Ay, el pastor otra vez hablando de política. No, hermanos. Yo te voy a decir algo. Y aquí hago un paréntesis. Cuando se ha dicho, cuando abrimos nuestras Biblias, y usted la puede abrir, en Daniel capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Daniel capítulo 2, versículo 20. Leemos lo siguiente. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién pone y quita reyes por medio de su poder? El mismo Dios. ¿Qué quiere decir que Él pone y quita reyes? Que Él puede intervenir sobre los reinos de este mundo. ¿Acaso a Él no se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué quiere decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él gobierna aún cuando estos poderosos se creen que son bastante poderosos más que Dios. Y esto tiene congruencia con lo que dice Daniel capítulo 4, versículo, vamos a leer lo que dice el 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, escuche bien, hermano, para que no seamos ignorantes y usted diga y salga después, el pastor habló de política otra vez. Escuche lo que dice aquí, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aquí la Biblia está hablando de política, pero de una política que viene de lo alto. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Hermano, más claro no puede cantar un gallo. Dice, y que a Él quiere, el que a Él quiere lo da. Es decir, si Dios quiere darle la presidencia o el reinado a alguien, Él se la da. Él se la da. Lo dice la palabra. Y constituye sobre el más bajo de los hombres. Aquí no se trata de ideologías sentimentales. No, Dios no puso este gobierno, sí lo puso. Y si usted tiene basamento bíblico, venga y contradígame. Si usted consigue un versículo que desafía este, Dios pone y quita reyes, le guste o no le guste. No, que hay un gobierno que está gobernando y no estoy de acuerdo, yo no voy a orar por eso. Amados amigos y hermanos, el Señor te manda a orar, aún no te guste o no seas simpatizante como tal de dicha ideología. Dios nos manda a orar por rojos, por azules, o blancos, o verdes, o amarillos. Porque en nuestros corazones no debe haber odio por ninguna persona. Amén. Así que, amados, Él es el Rey de Reyes. Y es un invento mío de que Dios es Rey de Reyes. Es un invento politiquero del pastor Carlos. No, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Apocalipsis 19, 16. Y yo les invito a que lo leamos textualmente, hermanos. Dije, Biblia en mano. Biblia en mano para que dejemos tanta ignorancia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, versículo 14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si usted está con Él, usted está con el Rey de Reyes, usted es un elegido y usted es un fiel para ese Rey maravilloso. Amén.
Y me encanta lo que dice Apocalipsis 19:16. Mire lo que dice Apocalipsis 19:16. Mire lo que nos dice acá. Dice, y en su vestidura, hablando de la vestidura que tenía Jesús, y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados amigos que me escuchan, ¿qué quiere decir esa frase? Rey de Reyes. Que Él está por encima de cualquier persona, por mucho poder político o dinero que tenga, Él está por encima. Y cuando Él da la orden de quitar, quita. Y cuando Él da la orden de poner, pone. Y punto. Y ya, hermanos. Así de sencillo. No se trata de color, no se trata de tu ideología. A Dios no le interesa eso. Son ideologías pasajeras. Aquí nosotros, nuestra verdadera pelea, como decía Timoteo 6:12, es peleando la buena batalla de la fe y echarle mano a la vida eterna. Es la principal política de nuestro reino, amados hermanos. Así que te voy a decir algo. Leer de otras cosas aparte de la Biblia. ¿Usted cree que leer otras cosas aparte de la Biblia es pecado? Si yo vengo y leo libros de geopolítica, o leo libros de economía, o vengo que he leído, yo vengo y leo libros de otras materias, ¿usted cree que yo estoy pecando? No, hermano. Estoy atesorando conocimientos que como pastor yo puedo enseñarlos. Yo no puedo esconderlo a ustedes en una burbuja, hermano. Aquí solamente vamos a hablar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Levanto mis manos y lloramos y nos sentimos bien aquí. Pero después que salgamos de esas puertas, nos vamos a enfrentar a una realidad. Nos vamos a enfrentar a una realidad en la que tenemos que vivirla por la fe. No solamente levantando las manos y cantando aleluya, gloria a Dios. Sino una realidad que tenemos que afrontar bajo la madurez que te da el Señor. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, hermano? Recibamos esta palabra con sabiduría. Ahora, leer otras cosas aparte de la Biblia no es pecado. Aunque la Biblia tiene fundamentos, por ejemplo, de política. La Biblia habla de política. La Biblia habla de geología. La Biblia habla de geografía. ¿O acaso usted no ha visto los mapas que a veces le muestran allí, o los viajes misioneros de Pablo? La Biblia te habla de historia. Es más, la Biblia te habla de matemáticas. ¿Ha leído usted partes que hablan de matemáticas? Claro, cuando habla de medidas. No me hable de matemáticas. Habla de matemáticas solamente allá en tu clase. Cállate tu clase allá. Aquí no. La Biblia te habla de matemáticas y entre otras cosas, hermanos. Y cuando una persona me dice, que el pastor se limita a hablar solamente de la Biblia, no está leyendo la Biblia. No la está leyendo, necesita leer la Biblia, papá. ¿Ven? Entonces, así, hermanos, la Biblia nos habla bajo un fundamento o base bíblica. La gente se asusta cuando nombramos la palabra política. Pero ¿cómo le gusta la politiquería? Pero realmente, si usted busca la definición de la palabra política, usted va a encontrar una definición buena o mala. Buena. La palabra política tiene que ver con gerenciar sobre los asuntos públicos en la sociedad, buscando solución y un bien. ¿Y un bien? ¿Eso es malo? No, hermanos. No, hermanos. Es más, cuando usted descarga una aplicación y usted lee la política, ¿qué dice ahí? Políticas de privacidad. Un montón de letras. Me imagino que usted no la lee toda. Usted la lee toda. Política de privacidad, aceptar. No sabe lo que está aceptando. ¿Verdad? Y eso es bueno leer. Eso es como una firma. Aceptar. ¡Pum! Porque cuando tú aceptas, estás concediendo ¿qué? Permiso a que puedan acceder a tus archivos. Y para de contar, son políticas de privacidad. Por ejemplo, cada institución tiene políticas. ¿A qué me refiero cuando hablo de políticas? De normas, de estatutos,
de preceptos que muchas veces el director tiene que leer. Estas son las políticas de la institución. La iglesia y los ministerios que conforman la iglesia tienen sus políticas también. Y cuando yo hablo de política, estoy hablando de qué? De normas a ejecutar. Así que no se asusten por esa palabra. Si hay una palabra que es mala, que es la que distorsiona la política, que es la politiquería, y de eso vamos a hablar después, amada iglesia. Oído al tambor. Ahora, ya sabemos que leer otros libros no es malo. Hermano, yo leo otros libros, a mí me gusta leer, a mí me gusta buscar informaciones. No estoy diciendo que estos libros son más importantes que la Biblia. El libro principal y el más importante para mí, porque es inspirado por Dios, es la Biblia. Pero sí me gusta leer otros libros, y puedo leer de geografía, de geopolítica, de historia de Venezuela, historia universal, y pare de contar, hermano. Así de sencillo. Juan 18:36, como texto base. Aquí Jesús está enfatizando una política. Cuando él le dice a Pilato, Pilato, mi reino, ¿a qué se refiere? Jesús no se refiere aquí a un territorio geográfico, sino a la soberanía. Jesús se refiere al gobierno o al ejercicio del poder de Dios. Jesús aquí está enfatizando de dónde venía su poder, de qué fuente o de qué naturaleza él hacía los milagros, o de qué naturaleza venía su autoridad. Cuando le dice a Pilato, hey, mi reino no es de este mundo, se estaba refiriendo a la soberanía de Dios o al ejercicio del poder del Creador. Amén. ¿De dónde viene la palabra reino? Es importante saber de dónde viene la palabra reino. Viene del latín regnum, que a su vez deriva de la palabra R-E-X, que significa rey. Reino viene de rey, que preside, que gerencia, que administra, que gobierna. Y del verbo regere, que significa gobernar, del latín re, y del verbo genere, que significa regere, que significa gobernar o gobierno real. Entonces, cuando el Señor le expresa a Pilatos, cuando él le dice, mi reino no es de este mundo, le está diciendo, mi autoridad no me la dan los hombres de acá. No me la das tú, porque él también se lo dice, porque Pilato tenía terrenalmente poder para decir, Jesús no va a ser crucificado, porque Pilato quería crucificar a Jesús. No, él estaba escuchando lo que decía que la gente. Es más, se lavó las manos, dice yo no soy culpable de esta sangre que van a derramar ustedes. Yo no soy culpable. Es más, fue más inteligente que los judíos, porque los judíos, ¿qué dijeron? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros. No supieron lo que dijeron, hermano. Y hoy en día muchos viven las consecuencias. Entonces, hermano, cuando aquí Jesús habla de reino, se refiere a que su reino tiene otra política muy distinta a la del mundo. Tiene una cultura diferente, muy distinta a la del mundo. Los reinos de este mundo, ¿qué buscan? Llenarme primeramente yo, la viveza criolla, y después los demás. Eso aplica la política de este mundo, o la politiquería de este mundo. Cuando el Señor expresa, subrayo la palabra, no es de este mundo, Pilato. Su origen no emana de los sistemas humanos o la fuerza militar o por la política terrenal. Cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es por fuerza militar. No, mi autoridad es delegada por el Padre, no es por voto popular o conquista militar. El reino de Dios no es por voto popular. No es que nosotros vamos a decidir la mayoría a ver qué hacemos para agradar a Dios. No,
simplemente nos regimos por lo que nos dice la teocracia, regida por la Constitución que está aquí en la Biblia, palabra de Dios. Amén. Sus métodos son espirituales y esa es la política principal. ¿Cuál es la política del reino de Dios principalmente? ¿Qué gerencia la política del reino de Dios? Lo espiritual, la salvación del alma, la verdad, el sacrificio, no la espada. Usted se recuerda cuando a Jesús lo iban a arrestar, ¿quién saca la espada? Pedro, y le corta la oreja al centurión, a un centurión, ¿verdad que sí? A un soldado, le corta la oreja. ¿Y qué le dijo el maestro? ¡Ey! Guarda la espada, porque toda tu espada hiere, a espada morirá. Jesús enfatizó aquí una política. O sea, en el reino, en mi reino, ustedes no van a sacar sus espadas para derrocar al imperio romano. Y Jesucristo tenía seguidores peligrosos. Entre ellos estaban ¿quiénes? Los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los opositores al imperio de Roma. Ellos odiaban a los romanos y ellos mataron a muchos romanos. Entre las multitudes llegaban con la daga, ¡trac!, los mataba. Era su política. Y ellos creían que Jesucristo iba a armar una rebelión. Ellos creían que Jesucristo iba a armar un ejército. Ellos creían eso. Y fue el propósito principal de Jesús, armar un ejército. No, hermano. Porque nosotros debemos entender lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Que nuestra lucha, la lucha de este reino, no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. Esa es nuestra lucha, la de este reino, ejércitos espirituales, hermanos. Y es lo que está queriendo decir acá el amado Jesús. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de esto? Fíjate que Jesús le dice a Pilato, Pilato, si mi reino fuera de este mundo, dice el versículo 36, Dios enviaría ¿qué? Ángeles. ¿Verdad que lo dice? ¿Para qué? Me librasen de esto. Si mi reino fuera de este mundo. ¿Usted cree que si Jesucristo hubiese establecido de una vez su reino, cielo nuevo y tierra nueva, hubiese muerto así en la cruz? Todavía no. Hay una profecía y de esa voy a hablarles posteriormente. Dice que Jesucristo establecerá su reino, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará no la corrupción, sino la justicia. Y ahí no sé usted, pero yo ahí quiero estar. Lo anhelo. Ahora, Jesús estaba ante Poncio Pilato, nada más y nada menos que una autoridad. ¿Y de qué acusaban a Jesús? ¿De qué acusaban a Jesús? Ellos, antes de llevarlo a Pilato, tenían que acusarlo, tenían que tener acusaciones, una lista de acusaciones. La principal era pretender ser el rey de los judíos. Era acusado de ¿qué? De sedición. O sea, según ellos, que Jesús quería rebelarse contra el imperio romano, pues se lo llevan ante Roma, ante Pilato, y para que Pilato aprovechara y lo crucificara directamente de una vez. Ellos pensaban que Jesucristo quería hacerse rey político bajo la política terrenal de ellos. Jesús estaba aclarando aquí que su realeza no representa una amenaza, hermano, para el César. Cuando Jesús le dice, Pilato, mi reino de este mundo, está queriendo decir también a Pilato que su reino no le representa políticamente una amenaza para el César en términos de insurgencia armada. No te preocupes, mis seguidores no van a venir armados a tumbar al César. ¿Ve? Porque nunca Jesús dijo, oye, Pedro es bastante restiado, él sería el próximo rey, en vez de Herodes,
sería Pedro como rey. No, Judas, aunque es ladrón, tiene cosas buenas el muchachito. Vamos a lanzarlo de ahí de rey en vez de Herodes. Vamos a lanzarlo de concejal. No, Jesús no habló de la política terrenal aquí. No. Si su reino fuera de este mundo, él enfatizó, pelearía por mí, derrocaría al imperio romano. Y mi pregunta es, ¿Dios tenía poder para hacer eso? Dios podía mudar los corazones y que se armara una rebelión allí y que de una vez Jesucristo derrocara al imperio romano. Sí, pero ese no era el propósito. Ese no era el propósito, amados hermanos. El reino de Cristo se manifiesta a través de la verdad, no de la coacción. Repito, el reino de Cristo se manifiesta a través de ¿qué? De la verdad, no de la coacción, no del odio, no de la rebelión. Aunque el origen celestial impacta la tierra, el origen espiritual impacta ¿qué? O sea, si tú estás lleno de Dios, tú estás lleno de las políticas del reino, ¿qué va a pasar con vos? Vos vas a impactar a tu familia, vos vas a impactar donde vayas a trabajar, vos vas a impactar en el trabajo donde estáis. Porque el reino de Dios, aunque sea celestial, va a impactar la tierra. Por esta razón, en Mateo 11:12, Jesús dice, desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. ¿Qué quiere decir violento? Es decir, los que están llenos del fuego, los que están no fríos, los que están dormidos. No. El reino de Dios no es conformado por gente muerta. El reino de Dios no es conformado por gente tibia. El reino de Dios no debe estar conformado por gente fría. El reino de Dios debe estar conformado por gente llena del fuego del Espíritu Santo. El reino de Dios. Porque el reino de Dios vino a impactar. Y son los violentos, quiere decir los valientes, los que lo arrebatan. Porque los cobardes no entrarán en el reino de Dios. El reino de Dios no es imaginario. Opera bajo principios distintos. Muy distinto a las políticas de cualquier presidente, de cualquier rey en esta tierra. El gobierno de Dios opera bajo principios tales como Romanos 14:17 lo dice. Romanos 14:17 dice, ¿en qué consiste el reino de los cielos? En justicia, gozo y ¿qué? Todo aquel que está en el reino de Dios ya experimentó que el reino de Dios consiste en ¿qué? Justicia, gozo y ¿qué más? Y paz. Estar en política aquí terrenal produce paz. Al contrario, la gente está discutiendo en sus necedades. Dice, no, yo tengo la razón. No, es verdad, yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo que hayan hecho esto. Y tal. Y como no hay una sabiduría, un basamento sabio, la gente se agarra hasta golpe por política. Hay familias que se dejan hablar por política, porque uno se vistió de rojo, uno se vistió de azul, creyendo que tienen razón. Cada uno. Y hay que tiene la razón es el cielo. Escuchen bien lo que voy a decir. El cielo es aquello que debe gobernar en ti. El cielo es aquello que debe gobernar en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Es el cielo, amados. Así que consiste ¿qué? En gozo. Una persona que está en el reino de Dios no anda deprimido. No debe andar deprimido. No debe andar irradiando odio. Una persona que está en el reino de Dios no debe estar peleando con el vecino, no debe estar viviendo de pleito, porque el reino de Dios produce ¿qué? Paz. El reino de Dios produce ¿qué? Paz, gozo y justicia. Da a cada quien lo que merece, hermano. El reino de Dios no le da honor a la burocracia. ¿Y qué significa burocracia? Gobernar desde el escritorio, sin hacer nada, mandar y no hacer nada, decir y no cumplir lo que digo. Ese no es
el reino de Dios. Ese es el reino de los altos funcionarios o políticos que no pueden ensuciarse, que no pueden llenarse los pies de barro para ver qué necesidades hay en el barrio o ver qué necesidades hay en los pueblos. El reino de Dios no enfatiza la burocracia. El reino de Dios enfatiza el amor al prójimo, y esa es una de las principales políticas del reino de Dios, amados, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermano. Si usted no ama, usted necesita nacer de nuevo, hermano. Usted, yo no voy, imagínate que usted diga, yo soy cristiano, yo pertenezco al reino de Dios. No, yo no voy a ayudar a estas personas porque ella está en contra de mí. El reino de Dios no enseña eso. Pero la política terrenal sí. Vamos a dar a aquellos que nos apoyan. En el reino de Dios aprendemos a dar agua, inclusive a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Verdad que sí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero en las políticas terrenales dice, ni agua. Que se muera, de que te murió ahogado. No importa, prefiero morirme ahogado, pero no le voy a dar un vaso de agua a él. ¿Verdad que pasa? Y niegan. Entonces, cuidado con estas políticas que en vez de, hermanos, de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. El reino está, cuando Jesús dice, o la palabra del Señor dice, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que está presente. Es más, cuando le pedimos a Dios a través del Padre Nuestro, ustedes que lo rezaban bastante, 23 veces al día o 50 veces al día con las pepitas, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ni siquiera salía de lo que estabas diciendo. ¿Qué significa venga tu reino? Señor, que tú seas gobernando mi vida, que tú seas haciendo tu voluntad en mi vida, que tú seas gobernando en nuestras vidas, que no sea yo, sino tú en mí. Venga tu reino significa eso. No es vivir a mi manera. Alguien me dijo ayer, por cierto, yo creo en Dios, pero a mi manera. O sea, es vivir bajo su propia presunción, bajo su propio reino. Hermanos, y no debe ser así. El reino de Dios está presente, pero su plenitud no pertenece a este orden. Cuando dice mi reino no es de este mundo, quiere decir que su plenitud no pertenece a este orden todavía. El reino de los cielos no ha llegado a su plenitud. ¿Cuándo llegará a su plenitud? Cuando tengamos los cielos nuevos y la tierra nueva, y donde Jesucristo se va a sentar en el trono de David. Amén. Está profetizado, amado. Él se va a sentar, y esto lo dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Mire lo que nos dice acá la palabra bendita del Señor. Mire lo que nos dice. Aquí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, los 7 espíritus de Dios. Hay 7 espíritus de Dios. Más adelante le puedo explicar de eso a través de un estudio bíblico. Y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni herirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿qué? El reino de Dios con el espíritu de sus labios, cuando se establezca en su plenitud, matará ¿a quién? ¿Matará a quién? Al impío. Pero en las políticas del mundo, ¿quién gobierna? ¿Los santos? Son los malos los que están gobernando. Y no me refiero a Venezuela, sino a los reinos del mundo, hermano. Porque cuando digo malo, no es que estoy hablando de ideologías,
Enfatizo para que usted no vaya por la calle a decir, el pastor dijo que esto era malo. Enfatizo lo siguiente, que no hay ninguno bueno, dice el Señor. Y por lo tanto, los reinos en esta tierra no se compara con el reino que se va a establecer a plenitud. Cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia. Aleluya, hermanos. Allí donde nosotros queremos estar, donde el malo no gobernará, donde Dios va a destruir al impío y donde no morará la injusticia, sino que la justicia. Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mira, va a haber tanta paz y tanta, hermanos, la presencia de Dios es donde se cumple el versículo que dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. ¿Ahorita la tierra está llena del conocimiento de su gloria? No, no, hay destellos, pero no está llena del conocimiento de su gloria. Cuando se llene la tierra de su gloria, mire lo que dice en este gobierno, morará el lobo con el cordero, y el león y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Usted dejaría entrar que tiene cabra, un leopardo, para que conviva con sus cabritos ahorita, hermano? Se los come, ¿verdad? Si es malo, hermano, déjenlo entrar. No, se los come. ¿Ve? Una cita, ¿no? El becerro y el león, la bestia doméstica andará juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, y el león como el buey, y comerá paja. Hermano, estos animales fueron diseñados al principio para comer paja, hierba, el león. Ahora, ¿por qué se dice los leones son carnívoros? Eso vino como un daño colateral después del pecado. Por esta razón que cuando usted ve a un león, usted no le dice, cuchi, 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 cuchi. Cuando usted ve una serpiente, dice, ay, qué bonita esa serpiente, mira cómo se mueve. No. Y miren lo que dice aquí, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado entenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea que un niño puede tocar una víbora y no le hará daño, hermano. En el gobierno de Cristo Jesús. Hermano, que si estas cosas, aquí no dice con lujo de detalle lo que vamos a ver porque hay sorpresas. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que han subido al corazón ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ustedes están aquí, ¿me están entendiendo, hermanos? Esta es la política del reino de Dios, principalmente la justicia, las políticas de los reinos de este mundo, presidentes o reinos muchas veces es arbitraria. Y son políticas que lamentablemente, en su mayoría, no le agradan a Dios. Amén. Ahora bien, más sobre la política de este reino. Hay políticas o normas o estatutos que conforman al reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, llega una mujer que quiere mucho a sus muchachitos. La mamá de Juan y Santiago le dice esta mujer, Señor, ¿qué quieres, mujer? Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Usted lo puede leer. ¿Qué quieres, mujer? Le dice, Señor, yo quiero que me concedas que en tu reino, mira la petición que le hace, mira lo que está pensando esta mujer, mira la mentalidad que tiene esta mujer. Yo quiero que en tu reino, mis hijos, uno se sienta a tu derecha y el otro a su izquierda. ¡Guau! No estaba pidiendo nada. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Cargos políticos. Esta mujer, basada en una mentalidad que terrenal. Y el Señor dice, epa mujer, no sabéis lo que pedí, muchacho. Te van a llevar la hormiguita de sorbetica. No sabéis lo que pedís. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Podéis beber de la copa que yo beba? Jesús le dice, le hace esa pregunta y ellos le dijeron, podemos. ¿Qué quiere decir beber de la copa que él iba a beber? O decir, del trago amargo que él vivió, de los sufrimientos, de las persecuciones y cómo la bebieron. Exactamente.
¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, podemos. ¿Y realmente fueron bautizados con su bautismo? Sí fueron bautizados con el bautismo, ¿verdad? Pero el sentarnos a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino de aquellos que están preparados por el Padre. Eso del Padre, eso. Yo estoy aquí, no sé, hermanos. Ahora, Jesús habla aquí algo importante de lo que quiero enfatizar como política principal del reino de Dios. Y quiero que Fuente de Agua Viva esté clara en esto, ya para ir, hermanos, terminando esta parte del tema. Mateo capítulo 20, quiero que nos ubiquemos ahí, que estén ubicados allí. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Amén. Mire lo que dice acá. En el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínate la pelea que había entre ellos como niños. No te da pena. Tu mamá vino a decir eso. ¿Ah? Es como cuando la mamá llegaba, uno estaba inspirado en el pupitre escribiendo, ¿no? Y llegaba la mamá de repente o el papá asomándose en la puerta del salón de clase. Ay, mi madre. Se sentía uno como incómodo. Ay, Dios mío, ¿qué le va a decir mamá a la maestra? ¿Verdad? Los discípulos estaban bravos porque, muchachos, Dios mío, nos callaron a su mamá. No le da pena a tu mamá, ¿cómo va a pedirle eso al maestro? Estaban peleando, y ustedes también. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas? ¿Cuál es la política del reino de esta tierra? Que los gobernantes, presidentes, reyes, se señorean ¿de qué? De las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, los que son imperios ejercen potestad sobre aquellos que no lo son. ¿Está pasando o no está pasando? ¿Ah? Está pasando en Venezuela ahorita. Ahora bien. Mire lo que dice aquí. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así. O sea, la política principal de mi reino no es el poder, no es la ambición del poder, porque cuando una persona se llena de poder, cuando una persona deja de adorar a Dios, cuando una persona deja de adorar al Creador, ¿a quién va a adorar? Al poder. Así de sencillo. Y si adoramos al poder, nos vamos a llenar ¿de qué? De ambición. Nunca queremos salir del poder. Y no es bueno que nadie se perpetúe en el poder para no creernos dioses. Herodes se creía Dios. Y por esta razón mandó a matar a los niños menores ¿de qué? De 2 años, porque había escuchado hablar de los sabios del oriente, que iban a ser un rey. Y decía: no, si aquí el rey soy yo, che. Ya este hombre estaba enfermo, Herodes estaba enfermo de poder. El poder político terrenal enferma a las personas. Enferma de ambición. Y miren lo que dice aquí. Y eso hace que la gente se señore y oprima al que no está en poder. Y abusen de poder y opriman al que no tiene poder político alguno. Mas entre ustedes, Fuente de Agua Viva, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Ay, qué bonito esto, ¿verdad que sí? Es normal para un político en aspectos generales ir por los barrios, bolsas por bolsa, casa por casa, entregar bolsas de comida, tocar. ¿Usted cómo está? Tome aquí esta bolsa de alimento, 2 pollos, 2 kilos de leche de la colechera, 2 kilos de leche, tome, Dios le bendiga. ¿Es normal que un político sea de calle? No, porque la mayoría de los políticos terrenales son burócratas. Es muy poco común ver a los políticos ensuciando los zapatos ¿de qué? De barro, hermano. Sí los hay, pero muy pocos.
La mayoría. Y la mayoría lo hace para congraciarse. Solamente lo hace en tiempos de elecciones. Abrazan a mi abuela, abrazan a mi tío y después, yo no me acuerdo que yo visité a esa persona. ¿Quién es? Mira, acordate de mí. No es su política. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que la política del reino de Dios es algo que debe salir del corazón, hermano. ¿Sabe qué sería bueno? Que los políticos terrenales vinieran a los pueblos y se la pasaran en los pueblos para ver las necesidades que hay en los pueblos, hermanos. ¿Cierto o falso? ¿Lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen sus propias políticas llenas de ambición. Pero nosotros como cristianos no estamos aquí porque queremos cargos. Para servir a Dios, usted no necesita un cargo. Para servir a Dios y servir al prójimo, usted necesita un corazón dispuesto a amar a Cristo con toda su fuerza y con todo su corazón. Amar al prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro código de ética. Esta es nuestra política. Pastor, mire que vamos a visitar allá y vamos a ayudar. Ay, eso es que el pastor Carlos quiere un cargo político, ¿le gusta la política? ¡No! ¡No! Muchas veces a Jesucristo querían hacerlo rey porque ayudó, multiplicó los panes y los peces. Vamos a hacerlo rey. Después de eso a él querían hacerlo rey. Chacho, si nos vas a dar el papel o la comidita siempre. No, hermanos. No se trata de que usted salga de aquí y usted se llene su cabeza y dice, ahora sí voy a ser concejal, ya el pastor me dio alas. Ahora sí voy a ser el próximo. No se trata de eso. Se trata de que usted implemente la política del reino de Dios sin estar en un cargo politiquero. ¿Me está entendiendo? Se trata de eso, amados. Se trata de que impactemos. Se trata de que sirvamos, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Ahora, si los políticos terrenales hicieran esto, lo que yo estoy diciendo, dar frecuentemente inversiones para que la gente pueda producir, dar buenos sueldos, hacer buenas políticas, ¿saldrán del poder? El pueblo lo amará, hermano, sí, siempre y cuando Dios lo permita. Porque Dios pone, repito, y quita reyes. Amada iglesia, nosotros estamos aquí para implementar esa política del reino de Dios. Amar al prójimo, servir al prójimo. Ay, que está tal persona necesitada ya. Bueno, vamos a hacer como sea. Vamos a levantar una cesta de comida y vamos a ayudar a esa persona. Ah, no, que no se congrega aquí. No se la vamos a dar porque no se congrega. Negativo. Aquí va para todos. Congréguese o no se congregue, hermanos. Y esa es nuestra política, hermano. No ser acepción de personas. O sea, debe ser la política de Fuente de Agua Viva. No vamos a ayudar a esa persona que está allá, pero ella se congrega en la otra iglesia. Que lo haga a las otras personas. Si Dios pone en tu corazón hacerlo, hazlo. Porque la política nuestra es no hacer acepción de personas. No ver colores. Es ver, amar a las personas, amados. Esa es nuestra política. Es la política del reino de Dios, es servir. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Quiere usted ser grande ante los ojos de Dios? Sirva con placer. No para que sean vistos y no para que usted sea aplaudido o no es para que usted gane popularidad. No, hermano, acumule tesoro en el cielo, porque de cierto os digo que si usted hace eso, usted va a ganar una recompensa de parte de Dios. Y esa recompensa la polilla no se la comerán ni los ladrones mirarán y hurtarán, sino que permanecerá para siempre en su vida. Amén. 27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y esa debe ser nuestra mentalidad de reino. Dar la vida en rescate por todos. Es nuestra política. No es para ganar popularidad. No es para que en un futuro la gente pueda votar por uno. Y la gente pueda decir, oh, qué bien, qué tal. No, es por amor.
Amén. Es la política principal del reino de Dios. Y termino con esta anécdota para no ser este tema tan largo porque es profundo, pero vamos a continuar para seguir hablando de políticas importantes de este reino. Pero termino con esto. Amada iglesia, escúchenme. Hace tiempo estaba trabajando acá en el templo, en cosas que a veces nosotros hacemos entre semanas, que si vamos a trabajar en las paredes, en los salones, como el año pasado trabajamos en la estructura, cielo raso y todo. Ese día estábamos mezclando cemento y ese día yo me vine con una chaqueta toda manchada, de esas que uso para trabajar en la casa o venir aquí a la iglesia. Estaba grifo, parecía a Alf, el extraterrestre. Estaba con cemento acá. Y una persona nueva creyente, tiene una profesión, me dice, hijo, pero ¿por qué estás así? Pues soy el pastor. El glamour y todo. O sea, porque uno dice, ay, no, yo el glamour, ¿qué tal? Y todo lo demás. ¿Ve? Pero tuve que explicarle. Así he aprendido de Cristo. Y pudo entender, no lo había visto de esa manera. ¿Usted se recuerda cuando Jesús limpió los pies de los discípulos? Siendo rey. ¿Acaso soy yo más que Jesús? Que no me puedo ensuciar de cemento porque me da alergia. Que no puedo hacer esto porque me puedo fracturar estos frágiles huesos. Se me parten las uñas. ¿Ve? Hermanos y hermanas, en este reino aprendemos que mayor es el que sirve. En este reino aprendemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿A cuánto les gusta que le sirvan? Es sabroso, ¿verdad? Es sabroso que vos estés en tu camita acostado, que por ejemplo tu mujer esté en tu camita acostada y de repente tu esposo te llegue, mi amor, mira lo que te hice. No, pero no, yo lo voy a hacer. No, quédate ahí que yo te lo voy a traer. Hoy no voy a cocinar nada. Desayuno, almuerzo y cena. Tomen apunte, que por eso dije que trajeran los apuntes. ¿Ve? Mujer, ¿cómo se va a sentir usted? La política del reino de Dios no es una política machista. No es una política donde el hombre va a decir, yo soy la cabeza y tenéis que obedecerme. Usted es cabeza si usted es un apoyo para su esposa. Usted es un sostén, un pilar fundamental y ella se va a sujetar a usted si usted es un pilar. Pregúntese, ¿usted es un pilar? ¿Está ejerciendo esa política del reino de Dios? Vamos a preguntarnos eso. ¿Ve? El reino de los cielos tiene muchas políticas, amados. Y de esa vamos a seguir hablando. Es más, les voy a explicar para la semana que viene la expresión de Jesús cuando dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Sabe usted aquí que Jesús habló de política aquí? Para la próxima semana voy a explicar a qué se refirió el maestro cuando dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Amados, gracias por su atención. La idea principal es que apliquemos la política del reino de Dios y no la política terrenal. ¿Cuál fue esa idea principal? Amor y servicio. Y es algo que Dios en este camino no ha sido fácil, pero me ha enseñado, hermanos. No es que nos sirvan. Mejor es dar que recibir. Y esto lo he aprendido de mi Cristo. O sea, antes sí me tocaba un poco el orgullo, que yo llegara a una casa y lavara los corotos de alguien. Mi alma, macho que se respeta no lava corotos. Pero una vez, para la gloria de Dios, sorprendí a una hermana que tenía más corotos que los restaurantes chinos, le llegaban hasta el techo. Yo dije, hermana, sin vergüenza, no, mentira. No, yo puse a lavar ahí los corotos. Con mucho placer. Pastor, pero. No, hermana, déjeme quieto. Yo lo voy a hacer. Porque en el reino de los cielos aprendemos esto. Es normal que un político llegue a tu casa y te lave los corotos.
que te llegue el alcalde o el presidente de una nación. ¡Oh, qué sorpresa! El rey de España. El rey de España me vino a lavar los corotos. No lo hace. Pero escúcheme bien, aquí yo te vengo a hablar de alguien más importante que el rey de España, de alguien más importante que cualquier presidente de la nación. Aquí te vine a hablar de la política ejercida del Rey de Reyes y Señor de Señores, amados. Esa política que usted y yo debemos ejecutar como iglesia. Paz y gracia a tu vida. Que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho.